Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Sean todos muy bienvenidos a este jueves minero que abordará la necesaria viabilidad social para el desarrollo de la minería. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, todos sean bienvenidos al presente jueves minero. El día de hoy vamos a contar con la exposición de Paola Bustamante, directora de Vidensa y exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Dicha participación abordará los retos actuales en cuanto al desarrollo social en línea con la situación que se vive en los territorios de las operaciones mineras en general, los cuales, como es muy conocido y es materia de muchos análisis, muchos comentarios, apreciaciones e investigaciones, muchas veces son zonas altoandinas alejadas con múltiples carencias y poca presencia del Estado y con un enorme nivel de conflictividad social. La jornada también se orienta a identificar cuáles son los retos que tiene que afrontar la empresa y cuáles corresponderían al Estado. Por otro lado, y con la finalidad de dialogar en torno al presente tema, el Instituto ha invitado profesionales de alto nivel y experiencia, panelistas como Gabriel Daly, gerente general de Confiep, Sonia Balcázar, que es consultora en gestión social de Santa Bárbara Consultants, Virginia Amadeo, que es conductora de TV Mundo, Arequipa, y Ronald Ibarra, profesor de resolución de conflictos sociales en la Universidad San Martín de Porres. Antes de iniciar, queremos agradecer a las empresas auspiciadoras que hacen posible que esta jornada pueda llevarse a cabo. Me refiero a la compañía Southern Perú Cooper Corporation, a la Sociedad Minera Cerro Verde, a la compañía minera Poderosa, Minera Bateas, y a Famesa Explosivos. Aprovechando esta oportunidad de tener este contacto directo con todos nuestros invitados, les comunicamos a nuestro público y los invitamos a ser parte de Perumin 35, una de las convenciones mineras más importantes del mundo y la más importante de Latinoamérica. Estamos ya a pocos días, a partir del 26 de septiembre se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Cerro Juli en Arequipa y estará culminando el 30 de ese mes. Para efectos de poder contar con mayor información y poder inscribirse, así vamos a mostrar la página web, es www.perumin.com. A continuación, y sin más preámbulo, queremos dar inicio a la exposición de esta noche. Repito, Paola Bustamante, exministra del MIDIS, hará esta exposición, para lo cual quiero invitar a Paola a fin de que pueda dar inicio a este importante trabajo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes esta presentación y sobre todo en este espacio con quienes nos están viendo y escuchando y con el gusto de tener a colegas como panelistas el día de hoy en este evento. Bueno, voy a pasar a iniciar la presentación. Veo que ya pueden tener acceso a la presentación. Y como bien lo dijo Fernando, agradeciendo sus palabras, voy a presentar, digamos, el trabajo que hicimos en el marco de propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional, en cuanto a un capítulo, el que denominamos la de necesaria viabilidad social para el desarrollo sostenible de la minería. Y uno de los temas centrales, digamos, que iniciamos en el análisis, es que uno de los retos, digamos, que se ha buscado en el tiempo es reflejar los beneficios económicos, ¿no?, en el desarrollo sostenible de los territorios donde opera la minería. Y es indudable, y eso los números lo soportan y es la evidencia, que hay una contribución económica sumamente importante para nuestro país. El 8,5% del PBI en el año 2021, el 63% de las exportaciones, pero además, que no es un tema menor, está vinculado con el porcentaje de la recaudación de los impuestos internos, que va al 16%. Y eso en el año 2021. ¿Y eso qué significa, no? Porque creo que es importante también conocer qué implica el que haya una recaudación. Y la recaudación, en primer lugar, va a permitir que el Estado despliegue las acciones para contribuir al desarrollo de los hogares, mejorar su calidad de vida, avanzar con el desarrollo de los territorios, generar empleo a través de la infraestructura pública, de las obras públicas. Por lo tanto,
esto contribuye directamente al desarrollo del país. Pero asimismo, estas inversiones, ¿no? En cuanto a la inversión en el país y las exportaciones, evidentemente también dejan la generación de empleo en el territorio, la dinamización de los territorios, y por lo tanto no hay duda de que la contribución económica es importante. Sin embargo, hay un reto que todavía está pendiente y es la contribución al desarrollo social. Hay espacios en nuestro país, en el territorio, donde sí vemos que hay una contribución concreta al desarrollo social, pero todavía existe un reto en ese tema. Y es que el 66% de los conflictos socioambientales están relacionados con la minería. Y aquí hemos tomado los datos de la Defensoría del Pueblo, ¿no? De la información que publica la Defensoría del Pueblo periódicamente. El 27% de los peruanos tiene una percepción negativa sobre la minería y la mitad de los peruanos cree que la minería no beneficia a la zona donde opera, lo cual evidentemente eh, deja una agenda pendiente de qué es lo que tendría que hacerse para que eh, la percepción, digamos, en este caso, sobre el beneficio directo a la zona donde opera la minería cambie. Y además hay un tema pendiente a nivel del Estado que está vinculado con las brechas de acceso a servicios básicos, eh, no como un fin, sino como un tema principal, básico, como un primer escalón. En nuestro país sabemos que hay distritos, gran parte de los distritos de nuestro país, la mayor parte de distritos de nuestro país sobre zona altoandina, donde confluye y coincide eh, la minería, ¿sí? En estas zonas, también lo que hay es una necesidad de acceder a servicios básicos, agua, desagüe, conectividad entendida como internet, vías de acceso, ¿no? Telefonía, energía, y por lo tanto vemos que la percepción, la expectativa de cuando llega una operación minera, una inversión importante en minería, es que se van a solucionar esos problemas de un día para otro. Y por lo tanto, en la medida que eso no suceda, va influenciando definitivamente en la mirada en los territorios. Pero además hemos visto en este proceso de análisis, y todo eso lo sabemos, ¿no? Que la minería ha aportado importantes recursos a las regiones a través del canon y las regalías. Sin embargo, no han sido utilizados muchos de ellos de manera eficiente y adecuada. Sabemos que en los últimos 10 años se han transferido más de 50.000 millones a las regiones por conceptos de canon, regalías, derechos de vigencia. Sin embargo, la ejecución es bastante baja. Si bien es cierto, y algunos discuten y dicen, sí, pero esos recursos no se pierden y en realidad se mantienen en el presupuesto, pero las personas, la población, requiere acciones inmediatas desde los diferentes niveles de gobierno, a través de los cuales se puede atender sus demandas, y por lo tanto la no ejecución de esos recursos o la mala ejecución en proyectos que no son de prioridad para el desarrollo del territorio, evidentemente tienen su impacto también. En el caso del presupuesto de los gobiernos regionales y locales, durante el año pasado, la función de planeamiento era la función con mayores recursos, ¿no? De canon y regalías, casi el 20%. Se iba en planeamiento. Entonces, cuando hacíamos el análisis, veíamos, bueno, y entonces, ¿qué hay detrás del planeamiento solamente? Probablemente también contratación de personal, y finalmente lo que va directamente a salud y educación, que muchas veces, sobre todo salud, son las mayores demandas, solo refleja el 5 o el 7% de ello, y aquí compartimos un gráfico que lo demuestra. Asimismo, hemos entrado a mirar en detalle, ¿no? Si bien es cierto, la minería permite el incremento de los ingresos y la reducción de la pobreza, también muchas veces puede generar mayor desigualdad en algunos distritos mineros. Y por lo tanto hicimos un análisis de estas brechas y acceso a servicios básicos según tipos de distrito, ¿sí? Y vemos en este cuadro que en los distritos donde actualmente opera la actividad minera cuentan con mayores brechas en comparación a distritos vecinos y de la misma región. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil y la anemia en los distritos es significativamente mayor en los distritos mineros versus los no mineros, y el acceso, por ejemplo, a electricidad, a luz dentro de la vivienda es menor en los distritos mineros. Y
muchas veces está vinculado, ¿sí? Esos son los datos, digamos, que nos muestra el análisis que se ha realizado. Sin embargo, muchas veces también está vinculado a que las decisiones que se adoptan cuando llega el canon o las regalías, es que como los distritos que están en el ámbito de influencia directa y las comunidades que están en el ámbito de influencia directa reciben en principio un apoyo mayor de la empresa en estas zonas, entonces tanto el distrito como la provincia y la región no invierten los recursos del canon y regalías en esas zonas. Entonces, aquí hay un tema que nos demuestra que hay algo pendiente aún también de analizar y ver qué es lo que ha sucedido. Otro de los temas que nos parece relevante anotar es la institucionalidad y el liderazgo que es necesario en este proceso del desarrollo minero en nuestro país. Si bien es cierto, hay un ministerio que lidera, digamos, la minería, que es el Ministerio de Energía y Minas, vemos que en general la institucionalidad del sector es débil en cuanto a coordinación y capacidad de diálogo y generación de diálogo entre gobierno nacional, regional y local, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una mirada de desarrollo de la minería, pero no necesariamente vincular de manera intersectorial, por ejemplo, y uno ahí muchas veces hemos tenido algunos espacios de debate, donde la pregunta es si debería ser el Ministerio de Energía y Minas quien debería decir alerta, alerta, por aquí es donde va a venir los proyectos mineros en determinado tiempo, en determinados años, y a quién se lo tendría que decir. Y en realidad consideramos que lo tiene que informar en los espacios de articulación y coordinación, por ejemplo, consejos de ministros, porque parte de los temas que todos ya conocemos es la gran expectativa que tienen los territorios, la población, las comunidades, teniendo en cuenta que hay una serie de demandas que no han sido atendidas por el Estado en décadas, entonces se espera que la empresa privada las atienda. Y obviamente la empresa privada señala que no corresponde que atienda todas esas demandas, entonces se genera esta situación de desconexión y por lo tanto esas expectativas se traducen luego en conflictos de demandas de temas que debería atender el Estado o trabajar de manera conjunta en el territorio con el sector privado, con el gobierno nacional, regional y sobre todo local para el desarrollo. La falta de predictibilidad en los trámites administrativos mineros es otro de los temas, la falta de comunicación efectiva sobre los beneficios y riesgos de los proyectos mineros. Hay muchas, muchos temores sobre lo que va a generar, digamos, el proyecto minero, y muchas veces el hablar de impacto, ¿sí?, genera una reacción negativa, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hablar claramente de que muchas de las actividades que realizamos todos los días los seres humanos generamos impacto, y generamos impacto en el ambiente, generamos impacto en otras actividades, y por lo tanto van a haber impactos. La importancia aquí es, bueno, ¿cuáles son esos impactos? ¿Cómo se van a minimizar los riesgos? ¿Cómo se van a mitigar? Y eso es importante. Transmitirlos en una comunicación realmente efectiva. Y hay una debilidad en la presencia del Estado en las zonas ahí donde se desarrolla la minería. Por lo tanto, vemos que es necesario fortalecer la institucionalidad para el desarrollo del sector. Entonces nos planteamos cómo conseguimos un balance entre beneficios e impactos de la actividad minera, de tal forma que haya una contribución eficiente al desarrollo territorial. Y vemos algunas alternativas que hemos analizado que están vinculadas con conceptos como viabilidad social, gobernanza y rol estratégico del Estado. Y cuando hablamos de viabilidad social, uno de los temas que hemos analizado está vinculado con el estudio de impacto ambiental que realizan las empresas, obviamente cumpliendo las normas que tiene el Estado peruano. Sin embargo, cuando se hace la evaluación de estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental y social, en realidad, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, hay una preocupación real de analizar ese impacto ambiental que se va a generar. Pero cuando se analiza
digamos, lo social, ese impacto social, no hay mayor desarrollo ni profundidad. Por lo tanto, muchas veces se termina con compromisos puntuales de proyectos probablemente de desarrollo productivo que han sido identificados durante el estudio, pero que no necesariamente van a contribuir al desarrollo local, al desarrollo del territorio, sino probablemente a intervenciones específicas que si además no hay un mayor acompañamiento, van a quedar como compromisos cumplidos, pero que no necesariamente han tenido un impacto realmente al desarrollo en el territorio. Por lo tanto, creemos que es importante que estas evaluaciones de impacto ambiental y social sirvan como líneas de base en el proceso de evaluación, de tal manera que la propia administración pública y el Estado pueda tomarlo como base para intervenir. Una de las experiencias que nos ha parecido interesante fue una que se desarrolló en Paruro. En algún momento, cuando el corredor, el conocido, el llamado y conocido corredor minero del sur estaba bloqueado por bastante tiempo, allá por el año 2000 y fines del 18 e inicios del 19, eh, muchos de los camiones que pasaban, digamos, transportando la logística, no el mineral, desviaron su ruta e iban por las vías alternas y esa vía alterna era, entre otras, Paruro, ¿no? Algunos distritos de Paruro, de la provincia de Paruro en el Cusco, y comenzó la demanda de las poblaciones a señalar que las casas de adobe estaban rajándose y estaban sufriendo afectación por el paso de la carga, digamos, de la logística que trasladaban los camiones. Esa era una vía, una ruta, donde no solo pasaban esos camiones, pasaban transporte de carga pesada de otro tipo, pasaba además interprovinciales, vehículos particulares. Entonces, pero se estaba gestando el conflicto alrededor de que eran los camiones de las empresas mineras quienes estaban afectando a las viviendas. Uno de los temas es que se identificó en primer lugar vía la OEFA que no había mayor impacto en polvo, ruido y vibración. Entonces ellos apostaron por el tema de las viviendas. Y luego se hizo un estudio de tal forma que se identificó que efectivamente podían existir algunas viviendas que tenían una afectación por el paso del tiempo, por el tipo de construcción, pero principalmente por el suelo. No todos los distritos ni las comunidades tenían el mismo tipo de suelo. Habían suelos más rígidos, otros evidentemente mucho más flexibles, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente este tipo de suelo tenía un impacto en el tiempo y la duración de las viviendas de adobe. Y eso sirvió, en primer lugar, para que las demandas no fueran por estás perjudicando mis casas, ¿no? Sino, en todo caso, que esté claro que no había ningún perjuicio causado, pero además podía servir como una línea de base y ese fue el compromiso que se asumió, que era una línea de base y que probablemente cada 3 años podría levantarse información para saber cómo estaban esas viviendas. Lo mismo puede pasar con el agua, ¿no? Estamos en suelos mineralizados y muchas veces basta con el que se inicie un proceso de perforación para que se señale que ya hay contaminación. Por lo tanto, es importante este proceso de tener líneas de base que permitan, además, informar y que las comunidades estén informadas de cómo está el suelo, el agua del territorio donde se va a intervenir. Igualmente, en el caso del rol, en este caso la habilidad social de las empresas mineras, como con las autoridades nacionales y locales mantengan una comunicación permanente con los actores locales, con las comunidades, que finalmente se trabaje de la mano tomando como base, ¿sí? Las visiones, las expectativas, no expectativas necesariamente, digamos, en qué cosa me va a dar la empresa, sino qué expectativas tienen las comunidades para el desarrollo de su propio territorio, cómo se ven, más allá de pensar que la unidad minera y la empresa pueden contribuir a ello, sino cómo ven su visión de desarrollo del territorio, de su población, de su comunidad. Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el rol estratégico del Estado? Y es que esa línea de base, como mencionábamos, tanto social como ambiental, tendría que ser una línea estratégica, una herramienta estratégica de planificación
y prevención de conflictos. Cuando uno informa, muchas veces el proceso de brindar información, transparentar la información, dar a conocer, la primera reacción probablemente sea un conflicto, probablemente haya un reclamo, probablemente haya demandas respecto a ello. Pero cuando se inicia un proceso permanente de brindar información y poner los temas sobre la mesa, a la larga se va a prevenir conflictos porque ese tipo de demandas no van a surgir porque ya se levantó una línea de base, porque ya se tiene la información previa a la intervención. Creemos que el Ministerio de Energía y Minas debe asumir un rol de líder y estratégico para transmitir la información a nivel del gabinete, al Consejo de Ministros, que decante a nivel de los gobiernos regionales y también a través de los gobiernos locales. Debería generarse estas alianzas que permitan articular los 3 niveles de gobierno para atender oportunamente las demandas de la población, las inquietudes de la población y que efectivamente se viabilice y se canalice las operaciones mineras en los territorios. Definitivamente expectativas va a tener y definitivamente cuando se den las intervenciones de los proyectos mineros se espera una contribución al desarrollo, pero no que se solucione todos los problemas que ya eran parte de responsabilidad del Estado. Y creemos nuevamente que el Ministerio de Energía y Minas juega un rol central y estratégico dentro del Consejo de Ministros para ello, o debería jugar. Y finalmente, mejorar la efectividad y la calidad de la ejecución de los recursos del canon. Y ahí uno de los temas que proponemos en el documento es que la oportunidad de la entrega del canon, más allá de cuán bien o mal se gasta, es también importante. Porque muchas veces lo hemos podido ver en el campo, cuando inicia la operación minera y el canon llega mucho después, es muy difícil que la población entienda que primero tienen que recuperar la inversión y es parte del contrato, y por lo tanto ellos dicen, bueno, sale el mineral, pero no llega, digamos, el pago de los impuestos que se traducen en el canon luego. Entonces, ver las opciones de que haya canon de manera oportuna, trabajando evidentemente de manera paralela con su gestión mucho más eficiente. Y evidentemente el sector minero contribuye al desarrollo productivo local a través de encadenamientos directos con la actividad minera, pero no todos, no toda la población en el territorio va a trabajar evidentemente con, y no necesariamente tiene que trabajar alrededor de la actividad minera. Y ese es un tema que es bien importante e interesante analizar. Si bien es cierto, la actividad minera da para que estos encadenamientos se den de manera directa e indirecta y finalmente generar desarrollo a nivel local, provincial, regional y nacional, ¿sí? No todas las personas de la comunidad probablemente quisieran además ser proveedores de la empresa minera. Algunos seguro que sí y serán exitosos y otros no necesariamente, pero además aquellos que sean proveedores, se tiene que buscar que tengan además otras opciones y no solo la única opción sea la empresa que está dentro del territorio. Por lo tanto, es importante impulsar otras actividades productivas en el territorio, de tal manera que la sostenibilidad del desarrollo se dé más allá del periodo de vida del proyecto minero. En ese sentido, consideramos que estos son los temas que se deben discutir y que ponemos sobre la mesa, que van desde la institucionalidad, desde el proceso de entrega del canon oportuno y el rol que juega evidentemente el sector privado, el Estado y las comunidades en este proceso para lograr el desarrollo en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Valiosísima este trabajo de investigación que nos pone sobre la mesa elementos de análisis que estoy seguro va a ser bastante bien abordado por nuestros panelistas. Destaca, sin lugar a dudas, creo que la mayoría tiene claro hoy el relajo con que probablemente el gobierno viene abordando los temas alrededor de las actividades extractivas. Y bueno, efectivamente tenemos un Ministerio de Energía y Minas que debería cumplir un rol mucho más activo en la labor de promoción y aún está dejando algunos puntos
algo sueltos, algo flojos, que es necesario, creo, tenerlos en cuenta. Me complace invitar ahora a Gabriel Daly, nuestro primer panelista. Él es gerente de Confiep y vamos a escuchar sus comentarios durante 7 minutos. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Y gracias, Paola, por la excelente presentación. Yo tengo dos comentarios que terminan con una pregunta. El primero tiene que ver con esta data que has mostrado en el cuadro. Me llama muchísimo la atención ver que en algunos distritos productores la brecha sea más grande que en distritos que no son productores de minerales. Y me pareció interesante porque comentaste que esto todavía tiene que ser analizado. Y no sé si es porque no existía una línea de base. A ver, no sé si es. A ver, eso te podría llevar a varias conclusiones, ¿no? Uno, la presencia de la minería genera más brechas. Eso podría ser una conclusión. La otra es, eran distritos más pobres y por lo tanto no han tenido tiempo para adecuarse. O una tercera línea de argumentación es que los otros distritos que no se ven beneficiados directamente del canon, por no tener precisamente los recursos, se han visto forzados a ser más eficientes y a cerrar las brechas más rápido. Entonces, me parece, yo no conocía esa data, me parece sumamente valiosa e interesante y para seguir analizándola. No sé si tú tienes una respuesta más clara de por qué se está dando esa situación. A mí me llamó muchísimo la atención. Y la otra pregunta sería si esto ocurre más en mineras en localidades que acaban de empezar construcción y producción, o también lo vemos en localidades donde hay una mina que tiene mucho más tiempo de presencia. Creo que hay un espacio de análisis bien interesante que tiene que ver mucho con la línea de base que fue uno de los temas que también comentaste. Y claro que se levanta muchísimo la información a la hora de hacer una IA. Y mi segundo comentario tiene que ver con este tema de la institucionalidad. Y sí, lo hemos conversado antes, ¿quién es el dueño de la pelota, no? Es el MINEM, es PCM, es el MEF. Y claro, si uno va a hacer va a hacer inversiones, si ya sabes que viene la mina X y tienes que hacer inversiones, ya sea para mejorar la productividad, la competitividad, cerrar brechas, coordinar dentro de un sector de manera horizontal ya es difícil adentro de un sector. Yo lo he visto cuando se quieren hacer empaquetamientos, por ejemplo, de colegios, coordinar dentro del sector de educación es bien difícil. Si le ponemos una segunda derivada, que es coordinar dos sectores o tres sectores, se vuelve aún más complicado. Los proyectos no están al mismo estado, este, los cambios de ministros, rotación de funcionarios, se vuelve complicadísimo la coordinación horizontal. Pero si encima le ponemos una segunda derivada, que es la coordinación vertical, que es coordinar con el gobierno regional y con el gobierno local, es realmente, a los que les ha tocado, a los ejecutores, yo me quito el sombrero por alguno de ellos, es un infierno, es un caos absoluto, ¿no? Y claro, acá este es el mal de los comunes, ¿no? Todo el mundo dice el famoso hay que, y no hacemos. Y en algunas partes ha funcionado, y la gran pregunta es, ¿quién es este gran articulador que, que hace que se muevan las cosas entre sectores y a distintos niveles de gobierno? Y lo cierto es que hoy en día no existe en el país. MINEM mira, ellos ven el tema minero y las minas y la producción y tienen eso bien mapeado. Tú entras al Ministerio de, de Energía y Minas y tienen los mapas, las leyes, tienen todo perfecto. Pero este desarrollo productivo, sostenible, que fue una de las primeras frases que utilizó Paola, no se llega a ver, ¿no? PSM no tiene las capacidades y los sectores, bueno, ya sabemos lo que pasa. Creo que son dos temas abordados bien importantes y que creo que todavía hay una discusión pendiente que está sobre la mesa. Nada, solamente esos dos comentarios, preguntas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriel. Quizás un poco ayudándote en el tema, mucho de esto también hay una variable adicional que es una variable política. El canon, por ejemplo, de antamina está en el estadio de Chimbote, no está en la zona en donde se extrae, se opera, ¿no? Y tenemos situaciones como esa que los presidentes de los gobiernos regionales, cuando una localidad que está cercana a una compañía minera le solicita obras, le responde que tiene una mina al costado y que vaya y le pida a la mina, ¿no? Esa es la respuesta de todos los gobernadores regionales. Entonces, yo te agregaría, y ayudándote, Gabriela, que hay una variable política muy fuerte en este tema para efectos de lo que es la ejecución presupuestaria que es autónoma en región. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sonia Balcázar. Bienvenida, Sonia. Sonia nos acompaña esta noche. Ella es consultora en gestión social en Santa Bárbara Consultants. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Gracias, Paola, por la interesante presentación. Creo que hay mucho para reflexionar, pero como en el panel me acompañan colegas con experiencia en el sector público, manejo de conflictos y medios, yo quisiera centrar mis comentarios dando una mirada más relacionada al mundo empresarial y focalizarme en dos temas que tienen que ver con la gestión social de los proyectos mineros, que es el ámbito en el que yo trabajo. Paola acertadamente consideró en su presentación la importancia que tiene para la viabilidad social las líneas de base de los estudios de impacto ambiental, que se incluyan las condiciones para el desarrollo, las inquietudes de los impactos, y asimismo una comunicación constante de las empresas con las autoridades nacionales y locales. No puedo más estar de acuerdo con estos puntos. Justamente esos dos temas están íntimamente relacionados con las dos herramientas de gestión de las empresas sobre las que me gustaría proponer comentarios. Me refiero a los estudios de impacto ambiental y a los mecanismos de quejas y reclamos. Pero por supuesto que estas herramientas de gestión de las empresas aportarían significativamente a la viabilidad minera social si el gobierno trabajaría en conjunto con ellas. En lo que respecta a los estudios de impacto ambiental o EIAs, debo reconocer que el componente social de los EIAs ha venido mejorando, sobre todo en cuanto al contenido. Yo recuerdo mucho cuando las líneas de base eran meramente un listado de datos del censo, de los principales indicadores socioeconómicos. Se ha enriquecido. Los últimos EIAs identifican, yo diría adecuadamente, los cambios sociales, económicos y políticos. Pero en los últimos años han surgido nuevos estándares sociales, ambientales y de gobernanza a nivel global, que se conocen por sus siglas, ¿no? Los ESG o ESG. Y en el área social, uno de los principales requisitos es la necesidad de mayor oportunidad de participación de la comunidad en la toma de decisiones, o usando el término que usan estos estándares, se requiere una participación significativa en el relacionamiento con la comunidad. Y ahí viene mi punto, ¿no? Para mejorar la viabilidad social de la minería peruana, hay una necesidad de mejorar la participación de la comunidad en la elaboración de estos estudios, no solo en su aprobación. Como Paola puntualizaba, muchas veces en estas líneas de base se requiere una mayor escucha de la comunidad, que los procesos participativos de ley no se limiten a reuniones informativas y la audiencia de aprobación, sino que se escuche las preocupaciones de la comunidad, o como les decimos a nuestros clientes, que ley sea una oportunidad para escuchar, para recibir la perspectiva sobre cuáles son los temas que ellos consideran importantes, cómo perciben los impactos o los cambios que se suscitarán en la propiedad de la tierra, en la inmigración, en las actividades agrícolas, ganaderas, en la cohesión de la comunidad, entre otros.
y con su mirada cultural ayuden a desarrollar esos planes de mitigación, que también se vean, por supuesto, las oportunidades que hay, y sabemos, las de empleo, mejoras de capacidades, proveeduría, o como puntualizaba Paola, la necesidad de diversificación productiva, ¿no? La promoción de otras actividades, el turismo, etc. Pero sobre todo, y muy importante, cómo la empresa y la comunidad y el gobierno van a monitorear la ejecución de esos programas, de esos planes de mitigación para controlar estos impactos que se incluyen en el IA. Y cómo esos planes se unen a los planes de desarrollo multisectoriales y multinivel de gobierno que estamos hablando, ¿no? Estos acuerdos de cómo monitorear estos programas, cómo se integran, cómo se van adecuando en el tiempo a lo largo del ciclo minero, serían el principal punto en la agenda de la comunicación constante de las empresas con las autoridades nacionales y locales que plantea Paola. Pero por supuesto, de nuevo, para esto se necesita un gobierno y funcionarios conocedores del tema, sobre todo que estén convencidos que aprovechando las oportunidades se maximizan las oportunidades para la población. Y el último tema que quiero tocar es el de los mecanismos de quejas y reclamos de las empresas mineras. Yo he terminado hace poco una investigación muy amplia sobre este tema y ha sido muy grato realmente ver que la mayoría de las empresas mineras en el Perú ya tienen establecidos estos mecanismos, tanto para las quejas de las comunidades como de los trabajadores, pero aún está subutilizada. Existen, por supuesto, retos para mejorarlas, también con un enfoque más participativo en su diseño, en el proceso de investigación y en la decisión de las medidas de remediación, pero se ha avanzado. Y es un ejemplo, pues se ha avanzado a pesar que esto no es una obligación legal de las empresas. Así que, de verdad, este es un tema que hay que felicitar a las empresas mineras. Pero se tiene que conocer más sobre estos mecanismos de quejas y reclamos y se tiene que lograr que los pobladores confíen, que los mecanismos sean canales de escucha válidos para obtener una medida de remediación y que la protesta no sea su primer recurso, ¿no? Sabemos que hay desavenencias, como en cualquier relación humana, pero que sus reclamos mediante estos mecanismos sean tratados de manera transparente, participativa, con soluciones justas, y que si no se encuentra una solución satisfactoria a ese nivel, se podría escalar, por ejemplo, a una agencia de gobierno como una instancia superior que podría apoyar en este tema. Así que para cerrar, quiero enfatizar que siempre decimos que la comunidad, la empresa, el gobierno se benefician cuando un proyecto minero sale adelante. Pero quiero llamar la atención y poner el foco en estas dos herramientas importantes y concretas para mejorar la viabilidad de los proyectos mineros, ¿no? Un estudio de impacto ambiental con una participación significativa de la comunidad, de la empresa y del gobierno en su elaboración y no solo en su aprobación. Y unos mecanismos de queja respetados y participativos. Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ha sido una valiosa intervención y sobre todo porque has abordado un tema muy, muy especial, que es el tema de los instrumentos ambientales, que de por sí definen las áreas de influencia directa o áreas de influencia indirecta, que hoy por hoy, si bien es cierto, forman parte de los instrumentos ambientales. Las compañías no se pueden quedar en lo que la ley les exige. Han tenido que generar nuevas áreas que no son parte de ningún instrumento ambiental, pero la realidad los ha obligado a generar. Hay compañías que tienen pues un área de interés operativo, por ejemplo, por las carreteras que transitan y son bloqueadas. Hay otras que le llaman área de interés social, otras que le ponen área de amortiguamiento social. Incluso el Estado también ha trabajado una iniciativa en el corredor, que es una zona de atención especial que está operando en Chumbivilcas, y eso nos lleva de repente a reflexionar un poquito si es que los instrumentos ambientales son lo suficiente como para poder incorporar todos estos elementos adicionales que las compañías ya están resolviéndolo de forma mucho más operativa y más práctica, generando nuevas áreas que no forman parte de ningún estudio, pero
la necesidad los hace hacerlo, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar. Invitamos a Virginia Amodeo. Virginia es conductora de TV Mundo Arequipa, de quien escuchamos también sus comentarios a continuación. Gracias. Bueno, soy periodista, me dedico sobre todo al área de la política, acá en Arequipa. Hago tele, radio, soy columnista. Gracias al Jueves Minero y a ustedes que me dan la oportunidad de contarles un poquito qué es lo que yo he tenido que aprender durante esta época que vengo viviendo, no solamente en Arequipa, que son como 10 años, sino también en San Juan de Marcona, en el campamento minero de Xogán. Han sido experiencias realmente fuertes. Y también a Orcopampa, que es el espacio donde está directamente afectados, que se ve directamente impactado, ¿no? La población frente a la mina Buenaventura. Para el sur, para la población, para las personas que me llaman a la radio, que nos escriben al canal, las personas que me escriben también, existe mucha diferencia entre los grandes números que se ven como inversión minera para nuestro país, con una diferencia, un cambio palpable dentro de estas mismas zonas de impacto, estos pueblos, llámese Asentamiento Humano Cerro Verde, Orcopampa, San Juan de Marcona, donde está también Tintaya, Espinar. Es decir, son cosas irreales. Hablamos de millones y millones de inversiones que se van a hacer pronto, o que se van a realizar muy pronto, pero estos lugares, algunos de ellos, no tienen ni siquiera una poza, no tienen ni siquiera agua potable. El frío es espantoso y te duele el cuerpo solamente de pasar una noche ahí. Entonces es complicado que la población crea que verdaderamente va a cambiar su vida con el trabajo de la minería. Nosotros sabemos que la minería verdaderamente cambia estas zonas de impacto, cambia ciudades, cambia regiones, ayuda mucho. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales en Arequipa se ve manejado gracias a Cerro Verde, y eso es algo bastante positivo. Claro que sí, pero esto deberíamos preguntarnos por qué no llega a consolidarse dentro de la mente de la población, por ejemplo, arequipeña, de la población de la parte sur. ¿Por qué? Porque se politiza. Esa es la respuesta. Acá todo se politiza. Hay que recordar, aunque suene horrible, no sea la persona más amable y ni más amada cuando diga esto, pero ¿quiénes avivan a las masas? ¿Quiénes brindan esta información a los pueblos que hace que no crean ya en la minería? Son los candidatos, son los políticos, son aquellas personas que quieren llegar al gobierno a toda costa y se agarran, como siempre, teniendo como caballito de batalla a la minería. Se les promete mucho. En Arequipa, por ejemplo, el 40% de la población del Cono Norte, que es un lugar bastante poblado, es uno de los espacios de las áreas más pobladas de Arequipa provincia, no tiene agua potable. Claro que si yo voy mañana y les voy a prometer que van a tener agua, por supuesto que van a querer votar por mí, ¿no? Y que van a sacar el agua y le van a decir a la minería que de todas maneras, si la empresa minera y nos está explotando, y un montón de cosas irreales. Se trató incluso, acá también el agua potable está siendo manejada de forma adecuada para mí por la empresa que trabaja directamente, ¿no? Minera, que trabaja con Arequipa. Pero ¿qué pasa? Han querido que ya no se trabaje, ¿no? Que Sedapar, que es la empresa en Arequipa, un símil de Sedapal en Lima, tome las riendas de estas plantas y que no lo tome la minera. Pero Sedapar no tiene el dinero para darle el mantenimiento, por eso no lo toma ni lo tomará. Sedapar no sabe cómo hacerlo porque tampoco tiene los profesionales que vienen de otras partes del mundo a ayudar al mejor manejo. Entonces, el pueblo, la población, no llega a cuajar esa idea de que verdaderamente esto está sucediendo,
sino tiene esta idea de que siempre son explotados y de que siempre quieren aprovecharse de ellos, porque son cada uno de los candidatos en las elecciones a quienes yo vengo entrevistando hace bastantes años, que toman como caballito de batalla esto mismo, la mina y supuestamente una explotación que hay, ¿no?, en contra del pueblo. Esta es una pregunta obligada que se le tiene que hacer, por ejemplo, en Arequipa, a las personas que van a postular al gobierno regional. Se les pregunta, por ejemplo, ¿Tía María va o no va? Que ya se sabe que la población va a ver si funciona o no, va a tomar posturas en relación a Tía María, ¿no? Hablan acerca del agro, hablan acerca de la contaminación, se sabe que el Valle de Tambo está contaminado desde hace bastante tiempo también. Pero esa parte no se toma en cuenta, porque no es político, porque no conviene, porque nos dejamos llevar por todo esto, porque falta mayor concientización y mayor sensibilización, un trabajo más importante y más arduo por parte del Estado. Pero también parece Parece que se le fue el... A ver. Okay. ¿Estoy acá otra vez? Sí, sí, estás nuevamente, Virginia. Gracias, lo siento. Se nos volvió a congelar la señal. Ya, ahora sí, ahora sí. Y tenemos problemas también con el internet de Arequipa, para variar. Bueno, la población siempre siente que no son beneficiados, ¿no? Y esta es la eterna tortura de todas las personas que viven en los lugares de impacto directo. Se hace con el dinero canchas de fulbito, como bien han dicho, se pinta pues las pistas y se arreglan parques en donde no hay agua. Y esto es algo que verdaderamente sucede con el dinero del canon. No hay agua, no hay luz, pero tenemos lindas canchas con mucho pasto que termina secándose porque no hay forma de mantenerlo, y donde también campea la inseguridad porque no hay suficiente seguridad ciudadana, no hay dinero para pagarles a las personas de serenazgo. Entonces salen nuevamente los políticos a decirnos que no, que ellos van a cambiarlo, y que ellos van a, como bien dijeron hace un rato, van a pedirle a la minería que se haga responsable de esto y aquello, ¿no? Y entonces así es más fácil para todos decir: yo voy a estrangular a la minería, y yo voy a sacar la cara por el pueblo, y yo voy a hacer esto y aquello, y son parte de una lista grande, 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 grande de promesas que nunca se cumplen para nadie. Arequipa tiene una gran brecha entre los contratos de salud. No tenemos doctores, no tenemos enfermeras, no tenemos un hospital decente. Y tampoco tenemos docentes, no tenemos tampoco especialistas en agricultura, y tenemos problemas de agricultura, pero tenemos un canon bastante amplio que no sabemos a dónde se nos va, se nos escapa de los dedos, la población lo siente, pero no podemos hacer nada. Hay que resaltar que falta, sinceramente, que la población sepa, que la población tenga mejor conocimiento acerca del apoyo y el beneficio directo de la minería en nuestra región, que es muy bueno, que ayuda verdaderamente. Ha cambiado no solamente que venga la inversión minera, sino nos olvidamos que ha traído puestos de trabajo, que ha ayudado a que se creen más empleos en los colegios, en las universidades, que haya más periodistas en diferentes partes. Es decir, hay diferentes cambios que simplemente los dejamos de lado como si no importaran. Se está convirtiendo lamentablemente en un círculo vicioso, ¿no?, que beneficia, como siempre, a cada candidato en época de elección. Y esto detiene, como siempre, a la zona sur. Pues como siempre se sabe, la informalidad, las irregularidades, la falta de información va a favorecer a la corrupción en diferentes aspectos, en diferentes niveles. Y bueno, esta es mi participación, que lamentablemente es así. Todo se politiza y la minería termina mucho mal parada. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Ha sido muy amable tu participación, muy puntual y precisa. A continuación, me complace invitar a Ronald Ibarra. Ronald es un docente e investigador de la Universidad San Martín de Porres, es profesor de resolución de conflictos sociales
y ha ocupado también niveles de responsabilidad a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros en relación a los temas de conflictividad social. Le damos la más cordial bienvenida y escuchamos tu comentario, por favor, Ronaldo. Gracias, Fernando. Buenas noches con todos. Primero agradecer al Instituto por la invitación y sin duda también felicitar a Paola Bustamante, por la excelente exposición que ha tenido. Y yo quería referirme puntualmente a un aspecto que es central en el tema de los conflictos sociales, pero digamos en el tema de la viabilidad social que le queremos encontrar para la minería. Este es un tema que lo venimos tratando bastantes años, hay experiencias, hay casos que podemos señalar, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el origen, digamos, de toda esta andanada y esta ola de desconfianza que se genera fundamentalmente entre las empresas y las comunidades? Es nada más y nada menos que el famoso relacionamiento. Muy importante me parece a mí el hecho de señalar cómo es que a partir inclusive, no solo desde la etapa del estudio de impacto ambiental, sino mucho antes, desde cuando se trabaja la línea de base, es importante cómo relacionas tú a la empresa con la comunidad. Estoy de acuerdo en que son tres los actores principales, pero en esta etapa, en esta parte, es fundamental el trabajo que hace la empresa. Me van a disculpar los señores de las empresas, pero si no hacen bien ese trabajo, acuérdense que siempre va a haber conflictos, pero la consistencia del conflicto está basada fundamentalmente por esa mala relación que no se ha construido desde un inicio. Y la relación no significa que solo me preparo para que me aprueben el estudio, para la audiencia pública, o ahora que tenemos un elemento más que considerar, para la consulta previa. O sea, solo a veces entramos a tallar como empresa cuando tenemos estas urgencias. Considero, y yo no sé si Paola estás de acuerdo en esto, tiene que haber un trabajo sostenido en el relacionamiento. Este es como una relación de una pareja. Es decir, tú no puedes, la empresa no se puede desprender de esa llegada que ha tenido desde un principio hacia la población, porque cuando se distrae, de pronto aparecen otros actores, porque los dirigentes y la comunidad se preguntan, ¿y qué viene después? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y por qué se está comentando esto? ¿Y por qué no tengo agua? ¿Por qué no tengo escuela? O sea, ¿quién da respuesta en esa relación? La otra parte. ¿Quién es la otra parte? Es la empresa. Yo a veces digo, ¿no? Oye, a ver, ¿cuánto le cuesta a la empresa un proceso de crisis en un conflicto social? Vale decir, paralizar operaciones, suspender los trabajos y los contratos que viene realizando. ¿Cuánto le cuesta? ¿Por qué no nos hemos, y esto no es novedoso, esto lo hemos expuesto hace tiempo, ¿por qué no hacemos este elemental análisis de costo-beneficio? ¿Cuánto me cuesta implementar un verdadero y adecuado relacionamiento? Y cuando digo relacionamiento es cómo consigo que la comunidad construya elementos de confianza con la empresa, o la empresa tienda lazos y puentes para construir confianza que puedan generarle credibilidad. Lo que pasa es que las comunidades, en general, por todos los elementos que conocemos, por los medios de comunicación, por la presencia de actores externos y ajenos al propio proyecto, por lo que fuese, ¿no es cierto?, consiguen información que distorsiona inclusive la propia naturaleza del proyecto y crean mitos, y esos mitos hacen que se generen, vamos a decir, estos problemas, porque finalmente la comunidad tampoco no es que esté fuera de sí para generar un conflicto. La comunidad sabe perfectamente que requiere una retroalimentación. Eso que lo hablamos bonito. Yo normalmente, a veces en la academia, trato de siempre desprenderme solo de lo teórico y empatar con lo que en la realidad he visto. Y a nivel nacional, yo he tenido la suerte, imagínense, lo de las Bambas en su momento fue, pero
maravilloso. En el año 2010, más de 7.000 campesinos, comuneros, a mano alzada, aprobaron el estudio de impacto ambiental. Es increíble. Y eso ahora, lamentablemente, es absolutamente diferente. Se ha volteado la situación. Entonces, ¿yo qué cosa quiero? Por eso decía a Paola en este elemento de la viabilidad social, creo que tenemos que trabajar en primera instancia desde la empresa con la comunidad, pero sin duda tiene que haber un soporte del Estado. ¿Qué cosa es lo que ve la comunidad? Ve que el Estado se hace ajeno a esta situación. Más o menos como que la empresa y la comunidad solucionen su problema. Y eso no está bien. Por eso que los conflictos sociales desbordan, porque finalmente yo estaba revisando una presentación de una institución que no tengo ningún vínculo, pero lo tengo que decir, que es el OEFA, que trabaja temas ambientales y utiliza mejor que nadie herramientas sociales. O sea, es increíble. Ellos resuelven sus temas de carácter ambiental utilizando herramientas de trabajo social. O sea, hacen mejor relacionamiento que los sectores que deberían de estar involucrados en el tema. Entonces, me apasiono con esto porque cuando estábamos haciendo un trabajo de investigación respecto a este tema del origen de los conflictos, en verdad es que no construimos bien esta tarea del relacionamiento que se debe dar, obviamente, en cada etapa. Yo veo los resultados que se dan, por ejemplo, en las famosas mesas de diálogo. ¿Qué cosa es lo que tiene como principal carga fundamentalmente la comunidad? Es la desconfianza en el Estado y en la empresa. ¿Y por qué desconfianza? En las relaciones humanas, ¿por qué desconfianza? Porque no te ha cumplido o porque te ha fallado el otro lado. Así de simple. Y tenemos que ser autocríticos. A veces en los medios decimos, y sin duda estamos de acuerdo, lo importante, lo trascendental, lo fundamental que es la minería, pero no nos estamos dando cuenta de aquello que está socavando esta relación, que sin duda también es un tema de carácter cultural y es un tema de carácter contextual, porque no solo es en la minería, es en general en nuestra sociedad, digamos, están socavando estos lazos fundamentales de relacionamiento que tiene que haber dentro de los actores sociales. Yo prácticamente me he dado los 7 minutos para esto porque quiero que en algún momento las empresas seamos autocríticas, reflexionemos, el Estado sea autocrítico, reflexione, porque si las comunidades no nos ven a estos dos actores ser autocríticos y reflexionar en este tema, ellos no lo van a hacer. Ellos siempre se comportan de acuerdo a los resultados que ven, ya sea en el Estado o en la empresa. Quiere decir, si me falló la empresa, ¿por qué no le puedo fallar yo? Si me falló el Estado, con mayor razón, porque es el que está llamado a, ¿no es cierto?, resolver los problemas. Ahí me quedo. Gracias. Perfecto, Ronald. Muchas gracias por este importante aporte. Ronald ha tocado entre las distintas ideas algo muy, muy valioso. Es el hecho de lo que le toca efectivamente hacer a la empresa es un correcto relacionamiento durante toda la etapa previa en y postproyecto. Muy pocos, por ejemplo, conocen que un proyecto que hoy es inviable como Conga tuvo una audiencia pública con 5.000 comuneros que aprobaron la presencia de este proyecto de Newmont y Buenaventura. Y bueno, todos conocemos cómo ha terminado finalmente Conga, considerado hoy un proyecto inviable. Sin embargo, empezó con muy buen pie, empezaron la construcción y luego tuvo este problema prácticamente por un tema de manejo social de la parte que tenía que mantener un adecuado relacionamiento. Bien, vamos entonces cerrando esta primera etapa, este primer corte, y quiero invitar a la doctora Paola Bustamante para que sobre la base de los comentarios hechos por nuestros 4 panelistas, ella tenga una siguiente intervención antes de pasar a 1 o 2 minutos de cada panelista y preguntas del público. Paola, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Fernando, y gracias a Gabriel, a Sonia, a Ronald y a Virginia por sus intervenciones, y también, Fernando, a ti por los comentarios.
Hay un tema que Gabriel pone sobre la mesa y de hecho hay algunas intervenciones también al modo de preguntas y reflexiones de quienes nos están viendo y escuchando al respecto. Y sé que los datos que mencionamos y presentamos sobre los distritos mineros, digamos, sí, cuánto había en relación a los distritos productores y no productores, digamos, en diferencias en cuanto a indicadores. Esto es datos directamente revisados del censo y de la información que tenemos estadística. Hay que profundizar efectivamente en cuáles son las razones, pero una primera reflexión que nosotros hemos tenido al respecto es que efectivamente muchos de los distritos estaban en la misma situación en indicadores que los productores versus los no productores, ¿sí? Sin embargo, efectivamente lo que tú describes es cierto, Fernando. Lo que uno ve en el territorio es que cualquier inversión, una vez que llega la empresa minera a un territorio, pareciese que las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales probablemente en un primer momento dijeran que otros se encarguen porque ya llegó la empresa. Y eso es bien claro cuando tenemos inclusive una experiencia en Cusco, en Espinar, con digamos, con este fideicomiso, donde las propias comunidades que están en el entorno de la mina dicen que ese fideicomiso que ganaron con una lucha de todos no llega a esas comunidades porque la autoridad local y quienes toman las decisiones consideran que tienen otro tipo de beneficios. Entonces yo creo que ahí hay una respuesta, una primera respuesta inicial que puede servir para profundizar en el análisis. Sin embargo, esto es, por ejemplo, en datos como acceso a servicios. Pero hay una diferencia cuando hablamos de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, evidentemente los distritos que han salido más rápido de la pobreza monetaria son los distritos productores, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre pobreza monetaria, cuando la mides, evidentemente el distrito productor tiene normalmente entre 7 y 9 puntos porcentuales menos de pobreza que un distrito no productor, pobreza monetaria, pero cuando hablamos de pobreza multidimensional, por decirlo con algunas características como acceso a servicios, ahí vemos que existen estas diferencias. Lo segundo que mencionó Gabriel, digamos a modo de reflexión, pero que yo insisto desde hace algún tiempo y hemos estado con Fernando en otro panel también discutiendo, si no me equivoco, a inicios del año sobre este tema, y es el liderazgo en el tema minero en el país. Yo creo que no es vano mencionar que tenemos una serie de políticas nacionales, ¿sí?, que marcan el rumbo de los diferentes temas que hay en nuestro país, la salud, la educación, ¿no?, los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, en cuanto a su desarrollo, pero no tenemos una política minera. Cuando revisamos las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional, tenemos una serie de políticas de Estado, hasta vinculados con todo lo que es, digamos, el acceso y la cobertura a Internet, la tecnología, que son las últimas políticas de Estado, pero no tenemos nada vinculado a la minería. Entonces, hay un proceso dentro de nuestro propio país donde la minería no está en una política de Estado. La minería no está descrita como una política nacional. Y se mira al Ministerio de Energía y Minas como el ministerio que promueve la minería. Pero cuando hablamos de un ministerio rector, y aquí viene la gran discusión siempre, ¿no? No, los ministerios son niveles iguales, ¿no? Son pares y por lo tanto entre pares no hay uno que tenga que liderar. Y yo creo que esa es una visión absolutamente errada, porque según la ley orgánica del Poder Ejecutivo, los ministerios son rectores en las políticas que les competen. Y por lo tanto, cuando tú eres rector en una política que te compete, tienes mayor jerarquía frente a los demás ministerios para plantear articulación, que no es fácil. No es o sea, nadie dice que articular y llegar a consensos en un equipo de diferentes actores con diferentes intereses sea fácil. Pero creo que se ha estado rehuyendo a ese tema bajo la lógica de el único que puede coordinar dentro de los ministerios es la PCM, y la PCM no maneja la información, no tiene la información y no le corresponde.
Entonces sí creo, digamos la pregunta sería, bueno, muy bien, vamos a cruzar los dedos para que el MINEM lidere. Yo creo que esto es algo que debería ponerse sobre la mesa en los diferentes espacios, inclusive, y yo tomo mucho lo que dice Virginia, ¿no? Creo que los momentos ideales para poner sobre esa mesa algunos temas son las épocas de campaña. Sin embargo, muchas veces los ciudadanos de un tiempo a esta parte decimos, hay que esperar a ver qué nos ofrecen los candidatos y candidatas, cuando en realidad lo que el candidato o candidata debería ofrecer es aquello que el ciudadano demanda. Y hemos abdicado muchas veces los ciudadanos a demandarle al candidato o candidata qué queremos. Entonces creo que sí es importante porque este liderazgo del sector energía y minas no es reemplazable por otro, desde mi punto de vista. Habiendo estado en 2 oportunidades en el gabinete, creo que es importante tener en cuenta que cuando hay voluntad política y un liderazgo sectorial, para esa coordinación intersectorial e intergubernamental, sí es posible implementarlo. Yo creo que si uno le dijera, digamos, poniéndolo en términos coloquiales, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas le dice al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ayúdame a que estos territorios, donde probablemente por pobreza monetaria no estén en tu prioridad, ¿sí? Porque no están en la prioridad, ¿sí? En este momento, porque no son tan pobres, ¿sí? La prioridad son los más pobres. Pero ayúdame a cerrar brechas, ayúdame a mejorar las condiciones de vida de estos distritos, porque si estos distritos salen adelante y sus familias salen adelante y mejoran sus condiciones, van a tener mejores condiciones ¿para qué? Para que una de las actividades que le da más impuestos al país se pueda desarrollar. Y con esos más impuestos al país, tú vas a poder, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lograr tus objetivos, que es reducir la desigualdad, ¿no? Lograr realmente la inclusión en el país para comenzar garantizando el acceso a servicios, sobre todo el ejercicio de derechos. Si le dice educación, ayuda, me dice salud, porque eso va a generar mayor ingreso al país para que podamos hacer mejor nuestro trabajo, creo que uno habla en condiciones, en términos distintos, y creo que sería importante. Creo que hay que apostar porque sí hay un liderazgo real del Ministerio de Energía y Minas, digamos, como bien se ha señalado, como pivot con la información previa y durante. Había una pregunta, y solamente quiero vincularla, que he leído, es si estamos en este momento y es oportuno en este momento ver si se puede en algunas zonas de nuestro país retomar y mirar realmente esta articulación para generar las condiciones para que los proyectos mineros se desarrollen. Yo diría que sí. En el año 2019 tuve la oportunidad de poner sobre la mesa que si no se trabajaba Coyurqui en Cotabambas para el segundo tajo de Bambas, no íbamos a tener segundo tajo, no íbamos a tener Chalcobamba. Estamos en el 22 y no tenemos Chalcobamba. Entonces, creo que las condiciones cada vez se vuelven más complejas si es que no se toman decisiones. Lo segundo, lo tercero, totalmente de acuerdo con lo que señala Sonia, y creo que el valor agregado que pueden dar los estudios de impacto ambiental y social en la lógica de que cada vez están mejor con la información, es que el Estado haga uso de esa información. El mayor problema es que los estudios de impacto ambiental terminan en gavetas, terminan en informes archivados y se hace seguimiento a la última parte que dice compromisos sociales y ambientales, pero no se utiliza la información. Y creo que hay que dar un salto enorme para utilizar esa información en beneficio, evidentemente, para trabajar en los territorios y sobre todo utilizando las herramientas ambientales que bien se han señalado. Creo que la oportunidad de poner estos temas sobre la mesa ahora en campaña electoral y donde se dé a conocer, bajo la reflexión que hacía Virginia, de que se politiza, y es cierto, vemos en la mayor parte de distritos y provincias mineras que quienes ganan son los que más atacan a la empresa minera de la zona, y luego se ven en una situación difícil porque cuando se sientan en la silla, no es así como ofrecieron luchar contra,
cuando más bien se necesita trabajar en conjunto, y creo que eso es algo que tenemos que revertir. Y finalmente, para no abusar del tiempo, totalmente de acuerdo con lo que dice Ronald. O sea, uno de los mayores problemas, creo yo y coincido, es que hay un excelente relacionamiento social, digamos, entre la empresa al inicio. Lo que yo he visto es que no es sostenida, ¿sí? No es del mismo calibre, no es con el mismo compromiso, y por lo tanto ese relacionamiento tiene que ser sostenido. Se tiene que identificar una construcción conjunta y trabajada y articulada. Sonia ha hecho mucho énfasis y totalmente de acuerdo. La participación de las comunidades y de la población tiene que estar presente en este proceso de construcción conjunta. Y cierro con este comentario. Lo intercultural es fundamental. Si no se tiene en cuenta la cosmovisión, digamos, las prioridades. Hace un momento, sí, efectivamente, se mencionaba y lo están comentando, proyectos como canchas, parques, ¿no? Hubo un día que, y con esto no voy a justificar que hayan canchas de fulbito ni parques, pero en mi labor de desarrollo e inclusión social, una apuesta central es apostar por la primera infancia y el desarrollo infantil temprano. Y el desarrollo infantil temprano implica que en los primeros años de vida los niños tienen que gatear, los niños tienen que explorar. Y en las zonas más pobres de nuestro país, con pisos de tierra, no tienen a dónde hacerlo. Y por lo tanto, los parques infantiles son centrales para el desarrollo integral del niño. Y les dijimos a los alcaldes que tenían que poner un parque de todas maneras para niños menores de 3 años, donde puedan gatear, ¿no? Y de pronto comenzaron a construir los parques, ¿no? Y vino el análisis de por qué hacen parques. Entonces, una vez un alcalde me discutió en el MEF y me decía, ¿por qué ustedes sí pueden tener parques en Lima y cuando nosotros hacemos parques para que nuestros hijos jueguen, lo ven como un gasto innecesario? Entonces yo creo nuevamente que si bien es cierto, los parques, las canchas y estas obras pequeñas, sí tenemos indicios y evidencias que son espacios para que la corrupción campee, ¿sí? Creo que también es importante mirar cuáles son esas necesidades, qué marcos tenemos de flexibilidad para ejecutar esos recursos y finalmente, ¿no? Escuchar totalmente a la población, evidentemente sopesando y balanceando aquello que demandan frente a que lo que realmente está pasando últimamente, lo transaccional, que eso es lo que no se puede permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muy valiosos esta segunda rueda de comentarios, pero adicionalmente, muchas de las preguntas que el público ha venido efectuando también han ido siendo respondidas. De manera que vamos a quedarnos con muy pocas al final. Quiero invitar para que hagan una última intervención ya de cierre también a nuestros panelistas. Debo disculpar a Gabriel Daly por cuanto, por un tema académico, él el día de hoy tenía pendiente una clase en la universidad y ha tenido que desligarse de esta conexión. De manera que continuamos con Sonia Balcázar, Virginia Amodeo y Ronald Ibarra. Invito en primer lugar a Sonia, por favor, 2 minutos, Sonia, para cerrar tu intervención en el panel. Gracias, Fernando. Bueno, para cerrar esta interesante conversación, efectivamente yo creo que lo que han sostenido Ronald y Paola sobre la importancia de mejorar el relacionamiento con las comunidades, no queda duda que ese es uno de los pilares fundamentales. Pero yo quiero recordar que el Perú hace unos cuantos años atrás era de alguna manera líder en iniciativas de gestión pública relacionadas con la gestión social. Se crearon los fondos sociales, se creó la Oficina de Gestión Social en el MINEM, el canon minero. Hubo muchas en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad en la PCM, etc. O sea, teníamos algunas herramientas que nuestros países, nuestros vecinos nos miraban para poder ellos ver cómo podían hacerlo.
Y hemos llegado a un momento en que el tema de los conflictos mineros nos ha como inmovilizado, ¿no? Y entonces ya no hemos podido ser proactivos, me parece, en muchas de estas iniciativas. Y yo creo que es el momento de retomar, seguramente en un momento en que la situación política vuelva a tener algún convencimiento que la minería es muy importante para el desarrollo, bien manejada, por supuesto, y con unas empresas que crean mucho en relacionarse bien con sus comunidades, que yo creo que la mayoría de las empresas han entendido que sin esto no es posible sacar adelante un proyecto. Ese sería mi comentario final. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Y efectivamente un tema muy importante que has tocado, el hecho de las herramientas que en su momento el Estado pudo producir. Incluso en algún momento el gobierno canadiense adoptó una de ellas, la validó y la recomendaba que las empresas mineras las puedan utilizar. Herramientas muy valiosas. Kit que se formuló con cooperación internacional, pero como tú lo has dicho correctamente, se dejó de lado hace casi 3, 4 años que no se viene desarrollando nada de esto. Invito a continuación a Virginia Amodeo con la intención de cerrar también su participación con 2 minutos adicionales. Muchas gracias. Gracias también a Paola Bustamante por tomar en cuenta mis apasionados comentarios. Yo lo sé, pero es un poco complicado no sentirse vinculado emocionalmente cuando uno conoce directamente las necesidades de estos pueblos y también la cantidad de inversión que se promete y todo lo que nos dicen nuestros políticos desde hace ya bastante tiempo. Bueno, estuvimos hablando hace un momento acerca también del Ministerio de Energía y Minas, y yo creo que es bastante importante reconocer el trabajo que debería realizar y que no está realizando adecuadamente, no solamente Energía y Minas, sino el resto de ministerios que están vinculados. Nos olvidamos también que cuando hablamos de minería, hablamos también de agricultura, de desarrollo de agricultura y riego, que se llama el ministerio, hablamos de producción, hablamos también de inclusión social. Por eso es tan importante tener a personas adecuadas en las cabezas, porque si no, vamos a estar en la situación en la que estamos ahora, donde nadie conoce nada y donde todos estamos absolutamente perdidos, porque claro, ¿no? Se politiza nuevamente y se pone a los mejores amigos y a las personas menos indicadas, ¿no? La cosa es quedar bien. Esto es lo que sucede en nuestro país y esto también se ve a nivel regional, lamentablemente, y necesitamos que no ocurra. Por ejemplo, la Gerencia Regional de Minería en Arequipa está totalmente perdida. Tuvimos un problema en donde asesinaron a 14 mineros informales y el gerente ni siquiera dio declaraciones al respecto porque dijo que era nuevo, que tenía apenas 2 meses. Entonces, necesitamos cambios en relación también a la descentralización, cambios en relación a las políticas para tener funcionarios adecuados en estos sectores verdaderamente influyentes y verdaderamente importantes, donde se juega tanto dinero, donde se juegan tantos futuros en nuestro país. Por eso es necesario que miremos nosotros mismos hacia estos cambios, siendo responsables al momento de las elecciones, siendo responsables y no dejándonos llevar simplemente por apasionamientos, aunque yo suene bastante apasionada, por dejarnos llevar simplemente por promesas que sabemos que no se van a cumplir. Hay que pensar bien en el futuro de nuestro país, que depende muchas veces de pueblitos y de ciudades tan pequeñitas, por ejemplo, como Orcopampa, como Uchumayo, en Cerro Verde, como San Juan de Marcona, con Xogán. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Le corresponde el turno ahora a Ronald Ibarra. Ronald, escuchamos tus comentarios y sus 2 minutos de cierre también. Gracias, Fernando. Yo solamente para, digamos, reforzar la propuesta del relacionamiento que había manifestado debía ser sostenible, sobre todo en un marco, digamos, de confianza, que es lo que está faltando, y el creer en el otro, ¿no? En el otro actor. Miren, esto le da estabilidad a la toma de, o sea, quiero decir que el adecuado relacionamiento, el buen relacionamiento le da estabilidad a las medidas que pueda adoptar y tomar la empresa, que pueda tomar la propia comunidad y sin duda que pueda tomar el Estado.
¿Esto requiere de una articulación? Por supuesto que sí. Esto requiere de una participación, de un involucramiento de los 3 niveles de gobierno, sí, porque en la mayoría de los conflictos sociales, a veces, sobre todo vinculados a la minería, vemos o a los alcaldes distritales o a los alcaldes provinciales que se alinean con los que están en la línea de protesta. Entonces, no sabemos ahí cuál es el rol y el papel. Es importante este análisis que creo con la articulación se podría superar. No olvidemos que las comunidades no solo tienen problemas de infraestructura, no solo tienen problemas políticos, no solo tienen problemas administrativos, problemas económicos. Tenemos que darle una mirada al tema de la famosa cosmovisión. O sea, ubicarnos, colocarnos en el lugar del poblador, del comunero, del hombre que vive en esos 4.500 metros sobre el nivel del mar, en esos 5.000 metros, donde las cosas son diferentes. Siempre nuestra forma de ver las cosas dependen de dónde estamos, ¿no? Nuestras perspectivas y nuestras miradas van a cambiar, como lo decía la colega de Arequipa, ¿no? Cómo es cuando uno está cerca de donde acontecen los hechos. Entonces, yo apuesto y le invito a las empresas también a que apuesten por el mejor relacionamiento para poder tener un trabajo sostenible y apostar por la viabilidad social en el desarrollo de la minería. Muchas gracias, Ronald. Estamos entonces cerrando la intervención de nuestros panelistas y las preguntas que ha hecho el público, varias ya han ido siendo respondidas en las intervenciones. Se están quedando unas 3 o 4 que voy a poner sobre la mesa. Paola, hay un asistente que menciona, por ejemplo, que las comunidades se enfrentan a las empresas mineras y no les permiten que avancen o desarrollen un proyecto. Sin embargo, el objetivo de fondo sería que ellos hagan la explotación ilegal o informal de estos minerales, como está sucediendo en distintos lugares del Perú. Siendo esta una causa que está ajena a todos los trabajos que promuevan viabilidad, ¿qué es lo que, cómo se debería reaccionar frente a esto? Bueno, yo creo que ahí damos un giro respecto ya a otro tipo de fines y objetivos, y en este caso es que no opere la minería formal, que genere empleo formal, que paga impuestos y que trae beneficios a las zonas donde interviene, pero también al país. Si no estamos viendo que probablemente, bajo la pregunta que nos hacen, es que hay otro tipo de intereses, como ahuyentar a la operación formal para que se quede la informal y la ilegal. Y yo creo que ahí el rol central es del Estado. Vemos que en este momento hay zonas de nuestro país que están ardiendo por justo eso, porque está primando y campeando la delincuencia en el marco de operaciones mineras informales e ilegales. Por lo tanto, ahí el rol del Estado es imprescindible, tanto el sistema de justicia como el Ministerio del Interior, que garanticen el orden, ya que de lo contrario, evidentemente, en determinadas zonas del país, pues vamos a replicar la pampa de Madre de Dios en diferentes puntos, y eso debemos impedirlo porque no solamente implica delincuencia, implica trata, implica prostitución, implica evidentemente trabajo infantil y todas aquellas lacras, ¿sí?, que van a afectar e impedir el desarrollo de nuestra gente, de nuestros compatriotas. Entonces yo creo que ahí es un giro distinto a la atención de tomar acción para paralizar este tipo de acciones delictivas. Perfecto, muy adecuado el comentario. Vamos a ser breves. Hay una pregunta acá que plantea, y bueno, da la oportunidad de hacer una sugerencia de repente, ¿qué es lo que pueden hacer las empresas mineras cuando se percibe que el Estado no está asumiendo correctamente su rol? Bueno, en realidad yo creo que las empresas mineras en más de una oportunidad no solamente lo han percibido, sino lo han palpado claramente en los territorios, y creo que ahí una de las, por lo menos de las experiencias que yo he visto, es que han buscado llegar, digamos, y convocar la propia empresa al gobierno local para comenzar, para hacer un trabajo en conjunto,
Y esta pregunta me permite decir algo que se me fue decirlo anteriormente y no porque no sea importante, sino que creo que una oportunidad es que la empresa minera ponga sobre la mesa, cuando no hay Estado y en realidad hay una serie de demandas que le hacen a la empresa, es decir, bueno, ¿cuál es esa visión de desarrollo? ¿Cuál es tu plan estratégico? ¿De qué manera te puedo ayudar para que a través de un proceso participativo definan cuáles son sus prioridades y sobre eso ver quiénes podemos intervenir? Tú tienes canon, tienes regalías, la empresa puede seguir aportando, de hecho lo ha hecho todo este tiempo, pero que permita tener algunos indicadores que digan, bueno, muy bien, aportamos a este objetivo que no era de una persona, de un grupo de personas, sino que era de un distrito que tiene un plan de desarrollo concertado, que ha hecho su planificación participativa y que eso pueda permitir el que efectivamente sea más beneficiosa esa intervención del sector privado. Creo que en muchas partes de nuestro país no está presente el Estado, lamentablemente, y que ha tenido que adoptar este tipo de estrategias que han dado en muchos casos buenos resultados. Muchas gracias, Paola. Voy a ir cerrando estas preguntas con, bueno, hay varias que tocan canon, justamente, como se ha mencionado en diversos panelistas, y voy a tratar de resumirlo en una sola. Es en relación a que si es que el hecho de que haya una distribución directa del canon a las comunidades o que haya una entrega del canon minero monetizado en la cuenta de cada uno, o que las comunidades sean accionistas de la empresa, o que haya un beneficio de las utilidades de forma directa, varias de estas tienen más o menos el mismo sentido, ¿no? Y si es que eso ayudaría a tener una sostenibilidad, una viabilidad social. Bueno, yo creo que la apuesta que se tuvo en Espinar, ¿sí? En su momento con BHP Billiton, de tener este fondo con un 3% de aporte permanente de la empresa anual de las utilidades, era una apuesta interesante porque se abría un fondo y participaba la empresa, pero mayoritariamente la autoridad local y los representantes de las comunidades. Pero lo que pasó ahí fue capacidad de gestión. Capacidad de gestión que hizo que en el año 2020 hayan más de 130 millones parados, una provincia sin agua, cuando la minería está ahí más de 20 años, ¿no? Agua y saneamiento, entonces a alguien se le ocurrió, como siempre, y es el reflejo de lo que dijo Virginia, a alguien se le ocurrió que nos den el dinero y comenzó la campaña de nos den el dinero. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con esos 1.000 soles por poblador, digamos, por beneficiario que se les dio? En realidad no vemos ningún impacto, pero fueron 50, 55 millones del fondo que fueron consumidos y que ahora en este momento vuelven a solicitar. Personalmente coincido con muchos de los analistas en que no se debe entregar canon directamente a cada hogar. O sea, creo que eso no va a generar ningún impacto y lo que va a permitir más bien es que se comience a mirar la relación empresa minera población, ¿no? A través de el canon o cualquier otro como una relación monetaria, transaccional, tú me das, yo te doy y sobre eso camina. Yo creo que esa es una mirada, ¿no? Que creo que no debería entregarse el canon de manera efectiva en ninguno de los casos. Creo que lo que se tiene que apostar si hablamos de presente y futuro y desarrollo de las familias y los hogares y las comunidades es una planificación ordenada que nuevamente no va a ser sencilla, que además hay algo que suele suceder y es pensar que todos los que viven en el entorno de la mina se van a quedar toda la vida ahí. Y creo que lo que se debería ver es cuál es su visión de desarrollo. De repente yo quiero migrar a la capital del departamento, me quiero ir a Lima y en Lima me va bien, pero sigo siendo oriundo de la zona. Bueno, de pronto sí tiene que tener algún beneficio siendo oriundo de la zona, del entorno minero, pero ya no vive ahí. Entonces, podemos seguir mirando solamente el área de impacto directo o indirecto como la única forma de relacionamiento, o tendríamos que comenzar a mirar más allá. De hecho, alguno de ustedes ha mencionado que ya se está avanzando en diferentes empresas en mirar más allá solamente de la provincia, más allá del departamento, con un enfoque de cuenca, con una mirada más amplia. Entonces creo que eso está sobre la mesa.
Y lo último que tú mencionaste, y es si las comunidades deberían formar parte, ser socios o no. Yo creo que cuando se da un círculo virtuoso, ¿no? En la provisión de servicios, que se ve que efectivamente hay un beneficio y que finalmente esas empresas que nacieron chiquitas y comienzan a crecer y comienzan a brindar servicios a otros, pero eso es parte del círculo virtuoso, finalmente, seas o no accionista, te estás beneficiando de la operación, pero eso se tiene que lograr, ¿no? Acabamos de ver cómo estuvimos hace 2, 3, 4 meses con la paralización de la unidad minera en el sur, en Bambas, y acabamos hace 2 días de ver que están firmando ya el compromiso de transporte de mineral por parte de la comunidad de Fuerabamba a través de la empresa Puyayagua. Entonces, la apuesta será que ese compromiso que viene del 2004, del 2006, que ya se logró cumplir en el 22, ¿cuál va a ser ese futuro de esa empresa transportando mineral? ¿Qué reflejo va a tener respecto a otros? La idea es que crezca, que pueda beneficiar a más, pero eso se va a ver en el proceso, no solamente en si eres accionista o no, si formas parte de los socios, sino cómo la empresa y las comunidades logran encontrar esta alianza, yo digo, para el desarrollo y no solamente buenos vecinos, lo que decía Ronald, haciendo énfasis en la confianza, en el respeto y no seguir en este espacio de desconfianza permanente, ¿no? Excelentes intervenciones y Paola, te dejaría para que tu palabra de despedida para ir cerrando ya esta jornada de Jueves Minero. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la invitación, por la oportunidad de presentar este artículo que publicamos en el libro de propuestas del Bicentenario Rutas para el Desarrollo Regional. Un gusto enorme haber compartido el panel con Sonia, con Gabriel, con Virginia, con Ronald, a quien vuelvo a ver después de muchos años. Gracias, Carlos, por la invitación, Fernando, por la moderación, a todo el equipo del Instituto Ingeniero de Minas, por la paciencia en toda la organización y los previos al día de hoy, pero también a todos los que nos están viendo y escuchando y han participado. Hemos podido leer muchas de las preguntas que nos han hecho, hemos tratado de contestarlas, tanto por el Zoom que están conectados, como por el Facebook, que también he seguido, que están presentes y participando. Muchísimas gracias, Miguel, también, Guillermo, Melba, Coral, Javier, a todos por este espacio, y creo que es una oportunidad de seguir analizando desde diferentes aristas, porque este es un tema que nuevamente no está presente en la política nacional, en las políticas de Estado, pero es nuestro día a día, así que tenemos que ponerlo en la agenda con la importancia que tiene el desarrollo de la minería en nuestro país en el marco del respeto, de la protección al ambiente, de la viabilidad social y sobre todo el desarrollo al que contribuye tanto social como económico al país, y debe generar realmente ese impacto y cambiar la percepción en ese 27% que todavía existe como mayor escéptico. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. Muchas gracias, Paola, por esta excelente presentación, a nuestros señores panelistas de igual manera por la asistencia y por lo valioso de sus aportes con las experiencias vividas también en este tema de mucha importancia para nuestro país. Los invitamos a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú dispone para sus asociados y el público en general. Queremos recordarle también que pueden participar del concurso semanal por la onza de plata, donde los ganadores de los meses de junio, julio y agosto van a hacerse acreedores a una entrada a la exhibición tecnológica minera Extemin. Bueno, la forma de participar es elaborando un video sencillo que resume en 2 minutos sobre el Jueves Minero, el encuentro minero, conferencia magistral u otros temas mineros de su preferencia que viene produciendo el instituto, compartiéndolo en sus redes sociales, etiquetando al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. De esta manera, estimados amigos y amigas, finalizamos la actual jornada agradeciendo una vez más a todos por su participación y esperando encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos.